yo no había leído tu obra en las primeras ediciones y reimpresiones. Ahora que me invitaron a presentarla, pues ya le puse mucho cuidado, atención. Y para empezar, yo siempre he creído que la historia familiar hay que recuperarla. O sea, yo creo que ese es el primer gran acierto de tu obra, de tu novela. Las historias familiares no solamente guardan lo que significa para ti tus ancestros, tus historias personales, de dónde vienes, por qué eres así, por cómo te formaste, cómo se formaron tus padres, tus abuelos y demás, sino también la historia familiar siempre son esas pequeñas piezas de rompecabezas que forman la gran historia nacional. Y no necesariamente me refiero a una historia nacional de los héroes, los villanos, las batallas, sino esa que además me parece muchas veces mucho más heroica, que es la vida cotidiana. Es la vida de las familias que, en este caso, afrontaron una migración, que llegaron en un momento dado los locos y controvertidos años 20, si no mal recuerdo es 27, está gobernando Plutarco Elías Calles, ya viene la reelección de Álvaro Obregón, estamos en plena guerra cristera. Imagínense llegar a un México así, y además a México, que en un momento como los años 20 era pues, bastante bizarro, todo loco, cristero, viva Cristo Rey, peleándose muy cerca, por ejemplo, de estas latitudes aquí de Jalisco, el centro del país, el Bajío. Entonces, todo eso, uno quizá lo minimiza cuando te lo cuentan, es que el abuelo, es que la abuela, pero yo creo que el hecho de que tú lo hayas rescatado, y por varios motivos, porque traes una historia desde Turquía, una historia que es de migración, una historia de llegar a un Veracruz con un mundo distinto, con un lenguaje distinto, y que tú la hayas podido rescatar hace 10 años, me parece que es formidable. Insisto, yo creo que muchas veces las grandes historias están muy bien porque hay que tener presente lo que fue el pasado, la historia política y demás, pero nuestras historias familiares son las que nos deben de ayudar a pasar los mejores y los peores momentos en circunstancias graves o de crisis como las que de pronto atraviesa el país. Ahí está nuestra historia. Por eso yo siempre digo, y estas son algunas preguntas, porque yo nada más voy a hacer unas líneas de planteamiento y luego quiero que conversemos, porque a mí me gusta, pues es tu fiesta, como dicen, es tu parque, es tu perro, es tu fiesta. Tengo muchas, son tus lunas, son tus olores, son tus recuerdos, es tu fósforo, es tu abuela, o sea, hay no se me ocurrió, así se llamaba, y es bien interesante porque Ventura es fortuna, es futuro, y así se llama. No, es una aventura. Oye, yo quiero agregar de estos 10 años y del México, que ahorita estaba platicando con Luisa, la hija de Sofi, que en esos 10 años que desde que nació el primer lunes de Estambul hasta el día de hoy, tu nieto ya tiene 10 años, o sea, ha cambiado tu vida también, antes y después, lo que era aventura al principio y ahorita. Sí, totalmente. Ahora yo soy esa abuela que está reflejada en el libro, yo soy la que trata de que la casa huela a anís y a borrequitas y que lleguen mis nietos y identifiquen ese aroma, porque bueno, sabemos bien que en cuanto a los sentidos, lo que más recuerdos nos trae normalmente son los aromas. Entonces yo quiero que el día de mañana, cuando huelan anís por ahí, digan, huele a casa de mi abuela. Claro. Oye, pero a ver, vayamos empezando porque si no nada más voy a estar dando saltos por aquí y por allá y nos combinamos con preguntas y la charla. La primera de ellas es, tú conociste a tu abuela. Estaba leyendo, Paulina tenía una edición primera de hace del 2015 y tenía un prólogo bastante corto. Ahora me gustó como tu propia relectura y las propias ideas a 10 años. Pero, ¿tú hablabas mucho con tu abuela o fue que escuchabas, típico de los abuelos que escuchas ahí de pronto historias y te van jalando, o realmente ella se sentaba contigo y te decía, oye, pues mijita, mira, esto fue así, o de pronto cocinando, no sé si juntas, te soltaba alguna idea, alguna historia, mira, me acabo de acordar de que en la calle allí cuando yo iba rumbo por las especias, ahí al mercado, no sé qué, ¿cómo era esa relación? Es decir, ¿en qué momento dijiste, tengo que contar esta historia? Bueno, primero que nada sí había una relación muy cercana, me iba mucho a dormir a su casa, y ahí es en donde me contaba y me ponía música turca
y cocinábamos juntas precisamente, pero debo confesar que sí habían veces en que decía yo, otra vez me va a contar la historia, por favor, ya no. O sea, yo tenía 12, 13 años y pues la gente grande tiende a repetir, ¿no? Entonces me volvía a contar que cuando llegó y en Veracruz, y el señor que la mandó traer, porque los que no hayan leído el libro, el señor que la mandó a traer no es mi abuelo, pasan muchas cosas en el Inter, pero sí fue, ahora sí que tener de viva voz toda esta información, que si quizá en algún momento dije, ya no lo quiero volver a oír, pues fue justamente lo que hizo que yo tuviera todos estos recuerdos, de sus recuerdos, y pudiera ponerlos en papel. Bueno, es que eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, las historias familiares que nos parecen normales, porque son las historias que hemos escuchado toda la vida, nuestra propia historia familiar. Quienes ya leyeron unas de Estambul pueden ver que no tiene nada de normal. Es una novela per se, siento yo, ¿no? Entonces, después de escribirla, se la di a mi esposo y le dije, mira, voy a hacer unos 100 ejemplares para darles a la familia. Y cuando él lo terminó de leer, me dijo, no, o sea, esto de verdad hace eco, creo yo, con mucha gente, porque de alguna manera todos tenemos algo de migrantes. Y como siempre digo, no es necesario haber cruzado el Atlántico para ser migrantes. Muchas veces te cambias de estado de la República y ya eres migrante, ¿no? No sabes a dónde ir, quién te va a recomendar al doctor, a dónde vas a llevar al perro. Te conviertes en migrante. Con esas nostalgias que son las que realmente yo quise exaltar en el libro, ¿no? La nostalgia del migrante, que es muy importante. Perdón. Porque siempre el migrante tiene un pie en la nueva tierra y el corazón en la tierra que dejó atrás, ¿no? Ese extrañar los aromas y los sabores nunca se acaba. Entonces, cuando mi esposo me dijo, creo que vale la pena, justamente aquí en Tapalpa, fíjense, estaba yo con dos grandes amigas, Gaby Rábago y Ana Marroquín, y les estaba contando que tenía esta historia. Y me dijeron, Sofi, la tienes que contar, pero no solo a tu familia. Y gracias a ellas y a sus esposos fue que me armé de valor, porque siempre preguntan, oye, ¿qué se necesita para ser escritora? Y yo digo, perder el miedo, porque sí nos da miedo, ¿no, Alejandro? O sea, sí, y más cuando hablamos de historias familiares y de la intimidad, y es el miedo a todo, a ser juzgados, a exponernos, en fin. Pero tengo también aquí a mis fabulosos editores, que Carmina y David también empujaron muchísimo esta iniciativa, y hoy pues realmente el festejo es de todos, incluido el marido que me dijo, no hombre, lo que decías, se acostumbra más rápidamente a la nueva cultura porque tiene este intercambio empresarial, por decirlo así, y tiene la oportunidad de conocer a la gente de la nueva tierra. La mujer se queda rellenando calabacitas en su casa, en muchas ocasiones, como era entonces, ahorita ya no, ¿verdad? Pero entonces ese intercambio se dificulta y la mujer tiene que guiarse por todo lo que trae para poder seguir y heredar, como digo, todo esto. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo, muchísimo todo. Para empezar, creo que hablamos siempre del mestizaje en nuestro país, y el mestizaje no es españoles y nuestro pueblo, no. El mestizaje somos todos, judíos, libaneses, españoles, franceses. Esos somos los que hemos hecho el andamiaje de esta sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Porque todos tenemos algo que nos ha traído esa migración. Y la parte de que ahora la palabra migrante tenga una connotación negativa es muy fuerte, porque el migrante trae muchísimas cosas buenas, pero estamos últimamente, en los últimos años, acostumbrados a escuchar toda esta parte negativa del migrante, que viene a quitarle el trabajo a los otros, que viene de ilegal, pero tenemos que, creo yo, redefinir y defender la palabra per se, la palabra migrante. Oye, a mí como mujer me impacta mucho la historia, porque me pongo en su lugar, de bajarme del barco y hola, mucho gusto, sí acepto,
¿no? Me parece fuertísimo. Y luego esta parte que describes de Ventura, que no hablaba español, y vete sola al mercado y cocina comida turca porque él quería comida turca y pues son sus raíces. Y me encanta que haces como un juego de las semejanzas que hay en olores, en sabores, y cómo ella empieza a adaptar, porque no encuentra todos los condimentos, y cómo adapta estas costumbres a lo que tiene. Y eso creo que es parte de la migración, ¿no? Esta fusión de dos culturas, y eso lo describes perfecto. Sí, a través de la gastronomía justamente quise demostrar esta fusión que hace ella, ¿no? Porque imagínense para una turca llegar a México y descubrir el chile ancho, ¡wow! El chilacayote, el mango. Y como siempre digo también, porque bueno, toda mi familia sigue viviendo en Turquía, ella fue la única que se vino a México. Y siempre me dicen, es que México es el país más exótico y místico que existe. Y yo les digo, no, es que los mexicanos pensamos lo mismo de Turquía. Y creo que culturalmente, aunque no lo creamos, estamos más cercanos de lo que pareciera. Y creo que hay algo central en nuestras culturas que nos hacen muy semejantes y que es precioso. Y es que la familia es lo más importante para el turco y para el mexicano.